Mi nombre es Iván Villalba Vadillo, mi matrícula es al 064612 y a continuación les voy a contestar unas preguntas. Describe las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en el mundo y sus consecuencias se sintieron en muchos aspectos de la vida humana. Algunas de las principales consecuencias son la destrucción y pérdida de vida, cambios políticos y sociales, ruptura de la economía global, establecimientos de organismos internacionales, desarrollos tecnológicos y conciencia de los derechos humanos. En resumen, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron enormes y tuvieron un impacto duradero en el mundo insurgente. ¿Qué fue la Guerra Fría y cuál fue su relación con el capitalismo y el socialismo? La Guerra Fría fue un conflicto político, militar y económico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde los finales de la década de 1940 a principios de la década de 1990. La Guerra Fría se caracterizó por la competencia militar, económica, política y tecnológica entre las dos superpotencias que buscaban imponer su ideología y su modelo económico en el mundo. El conflicto surgió por el enfrentamiento de dos ideologías opuestas, el capitalismo y el socialismo. Los Estados Unidos representaban el capitalismo, un sistema económico que se basaba en la propiedad privada de los medios de la producción, la libre empresa y libre mercado, mientras la Unión Soviética representaba el socialismo, un sistema económico que se basa en la propiedad y el control colectivo de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía. ¿Qué provocó la Guerra de Corea y la Revolución Cubana? La Guerra de Corea fue provocada por la división de la península coreana después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, buscaba unificar la península bajo su gobierno comunista. Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos, quería mantener su gobierno democrático. Las tensiones crecieron y estallaron el conflicto en 1950. La Revolución Cubana fue provocada por la oposición a la dictadura del presidente cubano Fulgencio Batista. Sus políticas opresivas y corruptas llevaron un movimiento liderado por Fidel Castro y el movimiento 26 de julio para derrocar al gobierno. El apoyo, aunque en un principio era limitado, de la Unión Soviética y la búsqueda de un cambio democrático, social y económico llevaron a la victoria del movimiento 26 de julio en 1959. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la guerra de Afganistán? Estados Unidos tuvo un papel fundamental en la guerra de Afganistán, ya liderado a la coalición internacional que invadió el país en 2001 en respuesta a los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, D.C., llevados a cabo por la organización terrorista de Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden, que se encontraba refugiado en Afganistán bajo la protección del régimen talibán. La principal misión de Estados Unidos en Afganistán fue derrotar a Al-Qaeda y su red terrorista en el país y desmantelar el régimen talibán que los protegía. Además, buscó establecer una presencia militar y política en el país que asegurara la seguridad y estabilidad de la región. Estados Unidos también tuvo un papel significativo en la reconstrucción y desarrollo del país, invirtiendo millones de dólares en sus proyectos de infraestructura, salud, educación, democracia. La guerra de Afganistán se convirtió en el conflicto más prolongado de la historia de Estados Unidos, llevando a cabo operaciones militares y de inteligencia a lo largo de las décadas. Describen las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa fue en 1945 a 1949. En ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética se establecieron como dos superpotencias rivales después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, después de que los Estados Unidos lanzaran bombas atómicas a Japón y la Unión Soviética formó su propio arsenal atómico. La Unión Soviética también se expandió hacia Europa,
del este, mientras que Estados Unidos continuó construyendo su influencia por Europa Occidental. La segunda etapa fue en 1949 a 1962, donde este tiempo ambos países mejoraron sus arsenales nucleares y aumentaron la tensión internacional. Los Estados Unidos crearon la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar que incluyó muchos países europeos, y la Unión Soviética respondió con el Pacto de Varsovia, un bloque militar compuesto por los países del bloque comunista. En 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron a la crisis de los misiles en Cuba, lo que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La tercera etapa fue en 1962 a 1980. Durante este tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética redujeron la tensión global, en parte debido a la realización de la devastación que una guerra nuclear podría causar. Ambos países trabajaron en acuerdos de la reducción de armas, como el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. Sin embargo, la guerra de Vietnam y la Unión Soviética se involucró en conflictos en Vietnam, Angola y en Afganistán. La cuarta etapa fue en 1980 a 1991. Durante este tiempo, la Unión Soviética comenzó a perder su posición como una superpotencia debido a una economía débil y delimitación de sus líderes. Estados Unidos lideró una campaña de fortalecimiento militar diplomático para desafiar los planes de la Unión Soviética de expandir sus fronteras. La Guerra Fría finalmente terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética.